En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con herencias en el diseño de entidad de relación, y luego también veremos cómo transformar el diagrama que nos quede a tablas para crear el modelo relacional. Para eso tenemos aquí un ejercicio de ejemplo en el que nos van a pedir organizar unas jornadas deportivas, para el que nos piden diseñar la base de datos. En el caso de la herencia hay que tener en cuenta siempre que se trata de un diseño muy parecido, muy en relación con lo que es la herencia en la programación orientada a objetos, en la que vamos a disponer, en este caso, por ejemplo, de dos entidades que tienen parte en común, es decir, son una especialización de otra entidad más genérica que podemos pintar. En este caso tenemos unas pruebas deportivas en las que hay participantes, pero vamos a almacenar almacenar dos tipos de participantes, aficionado o profesional. En ambos casos almacenaremos información en común, y luego en el caso de aficionado almacenaremos algunos datos diferentes que en el caso de profesional. Luego además veremos que a la hora de comportarse y relacionarse con otras entidades, veremos que la entidad participante va a participar en las carreras, etcétera, y nos englobará tanto a los aficionados como a los profesionales, por lo que el diseño queda bastante más simple y más fácil de entender si utilizamos la herencia, mientras que si no, tendríamos a aficionado relacionado con la carrera y profesional relacionado con la carrera por separado. Nunca podríamos tener los dos tipos de participantes unidos en una misma tabla para consultas más globales. Entonces, en este caso, podéis leer el enunciado tranquilamente, nos quedaría, por lo menos la parte de la herencia nos quedaría algo parecido a esto. Esta entidad, para hacer relación al participante, como la idea general de participante, y dos entidades, una para cada tipo específico de deportista. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a seguir leyendo. Veremos que una vez que un corredor se inscribe se puede apuntar a una o varias pruebas, etcétera. Con lo cual podemos suponer que además también existe la entidad prueba deportiva, ¿no? O carrera, que estaría en este caso relacionada directamente con participante, y entonces ya directamente asumimos que tanto aficionado como profesional están relacionados con la prueba. Puedes llamarlo corre una prueba. Para el caso de la herencia, puesto que el JET no dispone del dibujo que nos permitiría diseñarla, yo en mi caso lo que hago es un triángulo, suele ser un triángulo escrito al revés, dibujado al revés. Entonces lo que vamos a hacer es buscar algún dibujo que creo que había por aquí parecido, como este, y lo ponemos aquí en medio. De esa manera indicamos que tanto profesional como aficionado heredan de participante. Participante corre prueba, pero luego también, por ejemplo, nos podemos encontrar con que los profesionales en este caso podrían hacer alguna cosa diferente o no. Por ejemplo, aquí podéis encontrar, como dice, algunas pruebas pueden tener premios en metálico a los que solo pueden acceder los deportistas profesionales. Es decir, además nos podemos encontrar con algo de este tipo, por ejemplo así, diseñado de esta manera. Podemos encontrarnos con que algunas pruebas reparten premios y a los premios solo pueden acceder los profesionales. Fijaos como aquí las entidades profesional y aficionado de manera conjunta participan en las pruebas, pero solamente las profesionales pueden ganar los premios. De manera que nos queda bastante representado toda la funcionalidad. Pensad que si en vez de dos entidades que heredan tuviésemos 4, 5, 6, estamos cubriendo con esta única relación las 4, 5, 6 relaciones que todas estas de aquí podrían tener con prueba en este caso.
Para el caso de los atributos vamos a poner alguno para que veáis cómo queda. Puesto que nos dice que de todos los participantes vamos a guardar nombre, apellidos, fecha de nacimiento, pues en la parte participante vamos a guardar todos esos. Por ejemplo, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Y en la parte específica guardaremos los que nos sean propios de esa parte específica. En este caso, por ejemplo, los participantes aficionados almacenemos si están o no federados. Pues podríamos tener un atributo que se llame federado. Y más, ¿no? Pero bueno, es simplemente por un ejemplo. Y en el caso de los profesionales nos pide, por ejemplo, que guardemos la nacionalidad. En este caso, tened en cuenta que los profesionales, al heredar todo lo que hace participante, heredan esa relación y heredan esos tres atributos, y con aficionado ocurriría lo mismo. Y luego tendríamos que los profesionales ganan premios, pero los aficionados en este caso no. Bueno, podríamos terminar no hemos hecho el ejercicio completo, podríamos seguir terminándolo y demás, cardinalidades, etcétera. Pero vamos ahora a pasar esto a tablas, a ver cómo quedaría esta parte hecha de tablas. En nuestro caso tendríamos una tabla participantes, una tabla profesionales y una tabla aficionados, ya que las reglas siguen siendo las mismas. Cada entidad genera una tabla. Aquí tendríamos el ID, el nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Eso ya como siempre. En profesionales también vamos a tener su ID y en este caso la nacionalidad. Y en el caso de los aficionados el ID y si están federados o no, que podría ser por ejemplo un booleano. Y ahora lo que tenemos que hacer es claro, ¿cómo vamos a relacionar a profesionales o aficionados con su parte participante? Pues simplemente como si se tratara de una clave ajena. De hecho, en la práctica va a ser una clave ajena. Haremos esto. Es decir, la parte aficionado de alguien quedará indicada aquí como que está federado. Bueno, sus atributos, su propio ID, sus atributos y una clave ajena ID participante que lo relacionará con su lado participante. Y lo mismo con los profesionales. El resto de relaciones y demás se transformarían de la misma manera. En este caso, si tuviésemos aquí una relación N1 o una N, propagaríamos hacia un lado, hacia otro. Lo mismo con la de corre en participante, etcétera. Simplemente hay que tener en cuenta que a la hora de insertar un aficionado, por ejemplo, tengo que siempre tener en cuenta que primero tengo que dar de alta su parte participante con los valores que sean, y luego la parte aficionado. En este caso solamente tengo que dar de alta el campo federado y el ID participante, que será el ID que se haya generado en este insert into. Ya sabéis, por ejemplo, con MySQL que podéis utilizar la función last insert id para sacar el último ID generado por un insert. De manera que si queréis dar de alta participantes, aficionados, profesionales o a dar altas complejas y utilizáis, por ejemplo, porcentajes almacenados y demás, que veremos más adelante, podéis utilizar este tipo de construcciones o esta función en este caso para que os devuelva el ID que ha sido asignado a este participante para que el aficionado se vincule directamente con él. De esa manera, si quisiéramos ver la información de un aficionado o de un participante, lo tenemos relacionado con su lado participante y podemos sacar con una consulta más o menos compleja toda la información uniendo las dos tablas en este caso.